buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro de la Escuela de Familia de la Iglesia del Centro, este espacio donde todos aprendemos a ser mejores padres, esposos, cuñados, tíos, abuelos, todo. Absolutamente todo. Y hoy tenemos un gran tema más que oportuno, pertinente para este tiempo. Lo hemos titulado al encuentro de hoy, Familias Electrificadas. Cómo dejar la ansiedad fuera de casa, ¿sí? de puertas del hogar hacia afuera. Y para eso tenemos hoy el honor de tener una especialista en la materia, en el tema, nuestra queridísima Brenda Vega, uno de los tesoros acá de la casa, psicóloga, ella sí, profesional, especializada en el tema de ansiedad, esposa, adoradora, intercesora, pastora, de todo. Una bendición. ¿Cómo estás, Bren? Muy bien. Bueno, el privilegio y la bendición es mía. Gracias por este espacio, este tiempo. Y qué tema, ¿eh? Así es. Bueno, lindo verte. Nos reencontramos después de más de un año ahí con ella, con Cristian, su esposo. Y bueno, ya es redundante decir que la ansiedad es quizás el tema de este tiempo, no solo en el plano familiar, sino también personal, tantas estadísticas, artículos que salen todos los días en diarios y bueno, desde su trabajo también profesional como psicólogas, quizás sea la consulta más recurrente en este tiempo, ¿no? Exacto. ¿Cómo definimos la ansiedad, ¿no? Ya para introducir el tema, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ansiedad? Cuando hablamos de ansiedad, la ansiedad es la respuesta emocional que nosotros tenemos frente a cuando nosotros percibimos que hay una situación de miedo, o una situación de amenaza, o una situación de peligro. Entonces, a partir de que nosotros interpretamos una situación de peligro o amenazante para mí, se activa una emoción que es el miedo y como respuesta es la ansiedad. Por eso la ansiedad es una respuesta emocional. La base arranca con la percepción de que un evento o una situación es amenazante o genera algún tipo de peligro. A partir de ahí aparece la emoción del miedo y se activa como respuesta la ansiedad. Eso es la ansiedad. Y también tiene que ver con agitación, ¿sí? Con un estado de agitación. Uno puede alterarse, puede estar un poco tenso, intranquilo, ¿sí? Pero es una respuesta adaptativa. Sí. O sea, en realidad lo que nos ayuda es adaptarnos al medio. Nosotros por lo general tenemos este concepto que la ansiedad es mala, que la ansiedad me coarta, pero en realidad la ansiedad es adaptativa. Es una respuesta frente a una situación de peligro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros frente a esa situación de peligro? Nosotros tenemos un sistema de alarma interno. Entonces respondemos, el cuerpo se prepara para responder y adaptarse a esa situación de peligro. Claro. Por ejemplo, no sé, si pensás que una persona te va a robar, ¿qué haces? Ya empezás a sentir la percepción de que alguien te va a robar. Miedo. Y ese miedo activa todo nuestro cuerpo para dar respuesta a eso. Y la respuesta que nosotros podemos tener es ataque o huida. O sea, nos escapamos, nos vamos o atacamos. Entonces, ahí se convierte la ansiedad es adaptativa. Sí. Me acuerdo que en clases de oratoria hablaban de la diferencia entre el estrés y el eustrés. No sé si existe esa palabra. Sí. Me acuerdo eustrés, ¿no? Que bueno, el estrés, que es la ansiedad negativa, es la que te hace que te agarre pánico escénico, ¿no? La gente que no puede hablar en público, no, me va a salir mal, me voy a trabar, o qué van a pensar, y te paraliza, ¿no? Ahora está ese eustrés o eustrés, que es el nervio sano, positivo, ¿no? Esa tensión que te hace estar atento, pendiente, con las neuronas activas de lo que voy a decir, y aun cuando haya cierto temor o miedo, es positivo, ¿no? Bueno, se puede hablar de esa ansiedad positiva en ese sentido, ¿no? Exacto, en este caso la ansiedad es adaptativa. O sea, por ejemplo,
estás buscando trabajo, vas a tener una entrevista, ¿no? Entonces, la ansiedad lo que te prepara es que te permite ser ágil y decir, bueno, me preparo a nivel de lo que necesito para ser presente. Como que te activa. Te activa, sí, exacto. aún desde la química cerebral, ¿no? Se activa la adrenalina o las sustancias que te mantienen atento, alerta, digamos. Si no estuviera eso... no, estaríamos como... Sí, como o viene un león a morfarte y, mira qué lindo el leoncito, comeme tranquilo. Me acuerdo eso una es vez, adaptativo. claro, me acuerdo una vez iba caminando por ahí, a muchos les pasó, los que nos están viendo, iba caminando y pensaba que me seguía alguien. Entonces yo empecé a acelerar el paso, me acuerdo que el corazón se empezó como ahí a latir un poco más rápido y de repente me pasó por el costado, o sea, iba a otro lado, ¿no? Y enseguida uno vuelve como a una normalidad, ¿no? Esa emoción que es esa ansiedad, ¿no? Ese miedo en realidad que me agarró porque pensaba que alguien me estaba haciendo, al final nada que ver. Bueno, vos lo describiste perfecto porque el miedo activó la respuesta de ansiedad. Y vos dijiste recién, sentía como que estaba agitada, como palpitación. Bueno, hay niveles en donde nosotros lo podemos percibir a la ansiedad. Por ejemplo, a nivel fisiológico, que sería nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Cómo lo sentimos? A nivel cognitivo, que sería en nuestra mente. Y a nivel conductual, lo que nosotros hacemos. Claro. Ahora, a nivel fisiológico, ¿qué siento? ¿Qué me pasa? Estamos hablando de la ansiedad adaptativa, ¿no? ¿Qué me pasa a nivel fisiológico? Puedo empezar a tener palpitaciones porque el ritmo cardíaco empieza a acelerarse. Claro. Porque acuérdate que yo tengo que tener una respuesta rápida frente a una situación que yo interprete como de peligro. Claro. Entonces se activa el nivel fisiológico y el corazón empieza a bombear más sangre. ¿Por qué? Porque necesitamos una respuesta más rápida. Entonces necesitamos más oxigenación, nuestro cerebro necesita más oxigenación, las pupilas se dilatan porque yo necesito tener respuesta de mi cuerpo. Esto es natural. Claro. Entonces nos podemos tensar y sobre todo se prepara en los músculos estriados, que son los músculos estos, ¿sí? Las extremidades que nosotros tenemos y el corazón, para dar una respuesta. Y la respuesta, ¿se acuerdan cuál era? Claro. Atacar o huir. ¿Nunca escucharon personas que dicen, no sé, sentí que me venían a robar, sentí un peligro y salí corriendo, corrí, nunca corrí, pero corrí en ese momento. O me puse a pelear. No sé de dónde saqué fuerza. Corrí aún más rápido de lo que puedo correr, batí mi récord, ¿no? Porque se activa tanto la adrenalina o no sé qué químico que hace que bata mi marca ahí en los 100 metros llanos, ¿no? Exacto, o sea, fíjate qué inteligente el cuerpo, que es frente a un sistema de alarma, nuestro cuerpo se prepara para eso. Se tensa todo y ahí podemos luchar o podemos huir. Seguro. Ahora, Bren, siguiendo esta definición, corregime si me equivoco, ¿no? Considerando la ansiedad como una respuesta normal, adaptativa ante una amenaza. Podríamos decir que han crecido tanto los índices de ansiedad porque se han multiplicado las amenazas, ¿no? No solo la amenaza de un contagio o muerte por COVID, sino las otras amenazas que trajo aparejada la pandemia, digamos. Exacto. A eso se debe que estemos todos tan pelos de punta o más pelos de punta que antes. Una de las cosas que aparece cuando se activa la ansiedad es la atención. Nosotros tenemos funciones cognitivas, ¿no? Que sería como la atención, la memoria, la organización, la planificación, ¿sí? Esas son funciones cognitivas que nosotros tenemos. La atención en la ansiedad se activa, ¿por qué? Porque yo tengo que poner todo mi foco en el estímulo que me genera peligro para poder accionar o reaccionar. Entonces, la atención, estamos hablando de ansiedad adaptativa. Sí, adaptativa sería la ansiedad buena, esa que no es mala, sino que es necesaria. Exacto, lo necesitamos a eso. Ahora, ¿qué pasa cuando yo empiezo a tener esa atención de peligro? Lo empiezo a ver no en una situación concreta o real. Porque recuerden que la ansiedad se activa si lo que yo percibo es real o percibido. ¿Qué significa? Puede estar o no puede estar y yo lo percibo. Claro. Cualquiera de las dos cosas, el cuerpo reacciona de la misma manera. Claro. Entonces, frente a situaciones como las que estamos viviendo del COVID,
de todo lo que está pasando a nivel mundial y a nivel local nuestro, entonces nuestra atención del peligro lo tenemos como más a flor de piel. Y la atención es como la persona que está en una ansiedad que ya no es adaptativa, sino que es desadaptativa, empieza a ver múltiples estímulos, miedo, en múltiples estímulos, amenaza, en múltiples estímulos, situaciones de peligro. Esto de estar todo el día escuchando la radio, las noticias. Exacto. Y bueno, ¿cómo no vas a estar ansioso si estuviste llenándote de todo eso? Pero el organismo ahí, lo que dice Bren, ¿no? Se está preparando en un punto para defenderse, ¿no? Para cubrirse. Y uno dice, bueno, no es real la amenaza, pero al percibir esa amenaza como real es por supervivencia. Exacto. El organismo se prepara para supervivir. Entonces, está bueno esto que decís, porque mucha gente, viste, que dice, ay, soy ansioso, como que, toda una ansiedad, pero nadie sabe en realidad, bueno, ahora está hablando un poco más del tema, pero no todo el mundo sabe esto que estás diciendo, ¿no? Que hay una ansiedad que es buena, que está buena, y que esa ansiedad, cuando se va para el otro lado, muchas veces no es real, ¿no? Sí. Ahora, pensaba, ¿no? Siempre el origen es una amenaza, porque les abro mi corazón. Bueno, Vale me conoce mejor que nadie. A ver. Yo me considero, en cierto punto, te la va a cobrar, ¿eh? Una persona, sí, a ver si me respondes esta pregunta que siempre me he hecho. No sé si considerarme una persona ansiosa o impaciente. Por ejemplo, lo que me pasa a mí, que Vale lo sabe, me cuesta mucho esperar, no sé, vamos a un restaurante a comer. Y no nos atienden rápido, tardan en entrar, y ya me pongo nervioso, ¿no? Porque ahí no hay ninguna amenaza, nada, es el pobre mozo, el cocinero. Que no vas a comer rápido. Yo me doy cuenta, corríjanme como profesionales, a ver. Soy esposa yo. Yo he tratado de hacer toda como una introspección, a ver cuál es el origen de esa ansiedad, en esa situación o en otras, ¿no? Donde no hay ninguna amenaza. Yo me doy cuenta que es más como un afán de control, ¿no? Yo ya me armo el esquema mental. Bueno, voy a ir a comer a tal lugar y sé que voy a tardar una hora y donde algo se sale de lo que yo ya tenía planificado, que quería controlar en la agenda, un imprevisto, eso como que me pone nervioso, tenso o ansioso. Eso también es considerado ansiedad porque, digamos, ahí no hay ninguna amenaza. Es más una cuestión interna mía de que me desacomodaron mi mundito. Sí, una amenaza ordenado, contra ¿no? tu orden, no sé. Exacto, es un ejemplo espectacular porque en realidad nosotros a veces pensamos que tiene que venir el león o venir el ladrón o venir, y en realidad tiene que ver con la percepción, con lo que yo percibo que algo me desacomoda. Claro. Que algo atenta contra lo mío. Y en este caso atenta en relación a tu organización, atenta en relación a lo que vos dispusiste para ir. A la hora que tenía yo tengo prevista una hora, para así comer que vos en esa hora me tenés que atender. Entonces, ¿cuándo empieza a subir la impaciencia? Cuando yo empiezo a sentir, a percibir que eso está amenazando a que yo no me quede una hora, me quede 2 horas. Y entonces aparece la impaciencia y aparece la sensación de pérdida de control. No estoy pudiendo controlar esto, entonces ya me altero porque hay tensión, me pongo tensa o tenso en este caso, y ya la disposición es distinta. Entonces, a ver, que se apuren, o qué pasa que acá no, y empiezo con lo conductual, ¿no? Empiezo a decir, ¿y qué está pasando? ¿Y por qué, mozo? Vení, atendeme. Nos levantamos y nos vamos. Nos levantamos y nos vamos. Pero no le pasa así cuando pesca, que vos decís, no, qué loco, ¿no? Porque no lo percibe una amenaza, que puede estar horas esperando a ese pescado para ser pescado. Y no es que aparece enseguida. Sí, es que ahí no hay un otro, digamos. Ahí estoy solo en mi mundo, con mi tiempo y con la vida bajo control, ¿no? Porque claro, pero por eso no lo percibe eso como una amenaza. No, y ahí me parece, hablando de esto del otro, ¿no? Cómo a veces el hogar se transforma en una usina de tensión y de ansiedad, porque yo tengo mi vida planificada, mi día, mi agenda, y resulta que nada, ella tiene otro plan o no coincidimos en los tiempos, y es ahí donde empiezan a aflorar estas ansiedades producto de que yo la veo como una amenaza, ¿no? Me cambiaste el plan que yo tenía para hoy y me peleo con mis hijos porque hicieron algo que no estaba dentro de mis cálculos que hiciera. Exacto. Es tal cual así, porque cuando la ansiedad se empieza a activar en nosotros,
nosotros lo que vamos a intentar es, por ejemplo, acá en el ejemplo que vos dijiste, esto de están atentando contra mi tiempo, contra mi orden. Entonces yo ya me empiezo a alterar. Cuando me altero, siento que no estoy teniendo control de eso, con lo cual lo que voy a hacer es intentar controlar más. Y ahí podemos intentar controlar en nuestra casa, a los que tenemos a nuestro alrededor, con temor, con preocupaciones, y ya en ese estado no estamos hablando de una ansiedad que es adaptativa y que está siendo funcional. Porque lo funcional ahí hubiese sido que vos digas, bueno, está bien, me retraso un poco más, como tranquilo y después reacomodo. Reacomodo a lo que yo puedo reacomodar. O si no, si veo que no tengo tiempo, me levanto y me voy. Como en otro lugar o hago alguna otra cosa. Pero si yo me quedo ahí y no puedo intentar ver la situación, a ver, estoy comiendo, la persona no tiene mi tiempo, yo me vine a sentar, yo busqué este lugar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a sentir esto, que la situación es una amenaza desde el lugar que sea, incluso para los cambios. Si hay un cambio, uy, no, viene este cambio, no me gusta. ¿Por qué? Porque me desacomoda del lugar que yo ya tenía, o el lugar que yo pensaba, o el lugar que me acostumbré, me adapté y que acomodé toda mi vida en relación a eso. Entonces, fíjate que la ansiedad nos atraviesa en un montón de cosas. Cuando en la familia empieza a aparecer la ansiedad trae un montón de otros elementos. No solamente podemos decir que frente a un peligro, sino que la ansiedad empieza a activarse también cuando empezamos a percibir incertidumbre, cuando aparece la intolerancia a la frustración. ¿Sí? Fíjate todo lo que va... Sí, y si hemos escuchado esas palabras por este tiempo, ¿no? Incertidumbre. Exacto, ya como que... Exacto. Ya está, tiene un tono así medio de incertidumbre, otra vez, ¿qué va a pasar? Es muy loco lo y la frustración, hablábamos la semana pasada de los chicos que habían vuelto al colegio, estaban y ahora de nuevo, ¿no? Y cuánta frustración están viviendo, otra vez el Zoom y otra vez el... sí, ¿hasta cuándo? Y no, otra vez, incertidumbre, todo el tiempo. Ahora, pero cuando aparece la incertidumbre, es muy interesante esto, lo que nos pasa a nivel cognitivo. Cuando está la intolerancia a esa incertidumbre, lo que hay es como no sé lo que viene, no sé lo que va a pasar, la cabeza a nivel cognitivo empieza a pensar un montón de cosas, pero de tinte negativo, con contenido negativo. Así se activa la incertidumbre. Cuando no tenemos certidumbre de algo y no tenemos tolerancia a la incertidumbre, entonces en nuestra mente no sé qué viene, entonces no sé cómo hacer, entonces empiezo a pensar a nivel cognitivo, esto está estudiado así que y se ve en los pacientes esto, Entonces empiezo a activar a nivel cognitivo pensamientos más negativos, y ahora no voy a poder ordenarme, y ahora no voy a poder organizarme, y ahora todo lo que hice tengo que volver atrás. Y eso trae aparejado otras cosas, como cuando aparece la frustración, nos enojamos. Cuando aparece la incertidumbre, hay miedo. Fíjate las emociones que empiezan a aparecer. Y estamos hablando de ansiedad, pero fíjate cómo nos va atravesando la vida, ¿no? La organización o la persona que es ansiosa, no adaptativa, le cuesta ordenarse, le cuesta organizarse. Porque en la mente, acuérdense lo que vimos al principio, que la atención se focaliza en aquello que yo percibo como que es una amenaza, desde el lugar que sea. Pero ya lo percibí. Puede ser real o puede ser para mí. Entonces, la atención se focaliza en los focos de preocupación excesiva, en los focos de incertidumbre y en los focos de las cuestiones más negativas. Entonces empezamos a tener un montón de cosas en nuestra cabeza. La persona ansiosa, que no es adaptativo, digamos, empieza a tener un montón de estímulos en su mente. Piensa en tantas cosas que pueden llegar a pasar en un futuro, ¿sí? En un futuro, y claro, preocupación excesiva,
incertidumbre, emociones, y aparece la irritabilidad, aparece la falta de regulación emocional. Entonces podemos encontrarnos en una familia donde hay mucho miedo, hay desorganización, hay explosiones de rabia, hay explosiones de enojo, ¿sí? Intentando controlar aquello que por ahí lo que viene no lo controlamos. Sí, controlar o descargar, ¿no? Además, sí, exacto. Decíamos el otro día con Susi en uno de los encuentros, como que uno a lo largo del día va acumulando hostilidad, ¿no? Estas cosas, imprevistos, malas noticias, una congestión de tránsito, el jefe que no me trató bien, un imprevisto. Y a veces la casa, lejos de ser ese refugio de paz, ese lugar de sosiego, una usina de renuevo y de tranquilidad, se transforma en una usina eléctrica, ¿no? Donde funciona como un fusible, ¿no? Y mi esposa o mis hijos, porque lamentablemente nos la agarramos con los pobres chicos, terminan siendo el fusible de toda esa hostilidad que fui acumulando y sobre llovido o mojado, ¿no? Porque eso me genera todavía más ansiedad, ¿no? Exacto. ¿Cómo canalizar, ¿no? Porque hoy es un programa para mí de terapia, de corazón. Tiré todo. Sentate ahí al lado no te pongas nerviosa, ¿no? Que el nervioso soy yo. Bueno, no, ¿cómo canalizar de manera sana y correcta esa irritabilidad normal que tenemos con la incertidumbre, que me cambian el escenario todos los días, las nuevas normas, el readaptarme, cambiar las rutinas, ¿no? Sobre todo aquellos que nos gusta tener todo controladito y de nuevo, que ya me había acostumbrado a llevar los chicos al colegio y ahora no, y de nuevo pelearnos por la computadora, quién usa el dispositivo. ¿Cómo hago me hago monje tibetano, me inscribo en un curso de mindfulness? ¿Qué hago, Brenda? Decime, vamos. Mira, primero, entender el proceso que implica la ansiedad. ¿Sí? Si yo digo que la ansiedad es una respuesta adaptativa, pero yo empiezo cada vez que me desacomodan algo, bueno, entre paréntesis hay que decir algo que no lo dije, que la persona ansiosa tiende a tener la rigidez cognitiva. ¿No? Todo tiene que entrar dentro de estos cánones, estos patrones. Claro. Cuando algo se mueve, siente que se desorganiza. Claro. Entonces, la ansiedad que no es adaptativa, por decirlo de alguna manera, el origen tiene que ver con la interpretación errónea de una situación o de un estímulo. Claro. Entonces, si yo ya interpreto que los cambios me van a desacomodar todo, y mira lo que te estoy diciendo, no es inocente ese todo, porque acá aparecen un montón de creencias. Nosotros funcionamos y percibimos a través de nuestros sistemas de creencias. Y la persona que tiene ansiedad desadaptativa suele tener distintas creencias que son erróneas, ¿sí? Como por ejemplo ver las cosas de manera polarizada, todo o nada, nunca siempre. Siempre me pasa lo mismo, nunca voy a llegar, no puedo con esto. Es un pensamiento dicotómico, ¿no? Exacto, exacto, es un pensamiento dicotómico. Otro pensamiento es generalizar. Entonces, ahora no me puedo organizar con nada. Fíjate esto que es cotidiano. Cuando nosotros nos ponemos y somos conscientes de lo que estamos pensando y lo que estamos diciendo, si nosotros nos damos cuenta que lo que pensamos nos genera emociones y esas emociones nos generan determinadas conductas, entonces necesitamos ir a la base. ¿Cómo hacer? Bueno, si yo me doy cuenta que tengo un estilo, ¿sí?, más ansiógeno y que tengo una manera de pensar, entendiendo que veo una situación de ansiedad o de peligro cuando en realidad yo ya me acomodé antes, o sea que puedo acomodarme ahora, me va a fastidiar un poco, me va a molestar un poco, pero puedo acomodarme. Entonces no es necesario que generalice
Decir, ahora todo me va a cambiar, ahora nada va a salir como yo organicé. Sino no dramatizar, ¿no? Exacto. Por ejemplo, escena, me agarra una congestión de tránsito con mi esposa al lado. Real. Y ella me aprovecha el momento, pone música, ¿no? Y para mí es el apocalipsis, ¿no? Porque estoy perdiendo un tiempo valiosísimo de mi vida clavado ahí en medio de la Panamericana. Y yo estoy ganando un tiempo con Y ella. aprovechemos para Mi hablar, ¿no? pensamiento. O sea, ¿qué hago? Le tengo que hacer caso a ella, digamos. Relajo, digamos. Relajo mira. en ese momento. Está bueno, son dos Trato miradas. de olvidarme Son- que tengo ahí una está. hilera así gigante de autos delante. Ahí ¿Qué está. hago? Mirá, son dos miradas. Está buenísimo esto que dijiste. Fíjate en la percepción de esa situación de ella. Ella percibe La oportunidad, la oportunidad para fortalecer el vínculo matrimonial. Así es. ¿Y vos qué vínculo matrimonial? O sea, mirá, me va a modificar toda mi agenda que yo ya tenía preparada para hoy. Entonces, un imprevisto para la persona ansiosa y que no es adaptativa, o sea, que no puede, o que siente que no tiene los recursos en ese momento, va a ser... Claro, para él es una amenaza. Desacomoda. Para él es una amenaza esto. Y en mi caso sería como una oportunidad, por decirlo de alguna Exacto. manera, ¿no? Y cuanto más vos le digas, bueno, tranquilízate, Peor. peor. Es como decir, es una inyección ahí que quedé. ¿Por qué? Porque no me estás entendiendo de lo que a Claro. mí me pasa. Totalmente. No, igual a esta altura ya aprendí, ya me sacó la ficha y se duerme directamente, aprovecha, ya no me hiciste con que pero esto que hablemos, dice no. ella es real porque cuando uno atiende, o mismo acá en consejería, o lo ven las familias, ¿no? Que uno quiere sumar como eso, bueno, tranquilo, no es para tanto. Y la persona que lo padece realmente se siente mal. Esto que decís, Bren, es súper importante, ¿no? Para el que está del otro lado, que no es tan ansioso. Yo tuve que aprender, porque era como tal cual, meter leña al fuego, estoy pará. Él lo vive así, nada, ¿cómo puedo colaborar en esto? En este caso, bueno, me duermo, pongo música, otra cosa, ¿no? Pero es importante esto Lo que único que me decís. dice es que no me meta por la banquina y si se duerme tranquila. Quedamos ese pacto. Bueno. Vos callate y yo no me meto por la Que banquina. está mal. Bueno, fíjate que ahí, este está buenísimo, porque vos estás funcionando, en este caso, con la persona que tiene ansiedad, está funcionando como un factor de mantenimiento, porque estás alrededor Claro. de él funcionando para sostener esa ansiedad que tiene él. Entonces, pospones lo tuyo, que eran las ganas de estar con él, para que él no se sienta tan intranquilo. Entonces, qué importante, fíjate qué ejemplo espectacular, porque acá se ve lo cotidiano. Entonces, la idea sería que los dos puedan... ¿Puedo hacer un ejemplo? Sí. Dale, Vamos a hacer algo. esto me gusta. Ayúdanos, Fren, necesitamos ayuda en esta área de nuestra Vamos, vida, gracias, así que- Escuela de Familia. Voy a hacer algo que parece muy pavo, pero que puede ayudar a ejemplificar esto. A ver si me sale bien. ¿Qué número ven ahí? Un 9. Un 9. Un 9. Mostró a la cámara así, que vean ahí. Ahí está. Un 9. Yo veo un 6. ¿Qué número ven ustedes? Un 9. 9. Yo veo un 6. ¿Ustedes ahí qué número ven? Yo veo un 6. Esto, fíjate que si yo lo dejo así, es lo que nos pasa de manera cotidiana. Yo veo un 6, vos ves un 9 y puede generar una discusión por lo que siente uno, por lo que percibe uno, por lo que cree uno o por lo que ve uno. Y yo puedo estar horas discutiendo del otro lado porque yo veo un 6 acá. Vos ves en esa situación de tránsito una situación de amenaza, te molesta, empieza la irritabilidad, el enojo, porque el foco atencional, acuérdate lo de hace un rato, el foco atencional va a la amenaza, ¿sí? Y vos estás viendo, en este ejemplo, estás viendo el 6 y él ve el 9. Y vos podés decirle, pero aprovecha. Y él te va a decir, ¿qué aprovecha? No puedo. Está viendo 1 y vos ves otra postura. ¿Qué pasa si yo me corro un poco y me pongo al lado de ustedes? Yo voy a ver un 9. ¿Y qué pasa si ustedes se acomodan un poquito a donde estoy yo? Van a ver un 6. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada persona ve y percibe las cosas de manera diferente.
ni mejor ni peor, diferente. Entonces, si yo atento contra lo tuyo, vos vas a atentar contra lo de ella. Pero fíjate que si nos ponemos un poquito en el otro, a ver, ¿qué es lo que le está pasando? Está en un momento donde su atención está en lo que lo está perjudicando o en lo que lo va a desacomodar. Bueno, intento cambiarle de foco, intento de hacer otras cosas y vos también evitar ceder la escalada poco. de ansiedad, ¿no? Porque lo que pasa con la ansiedad es Exacto. eso, ¿viste? Si te dicen no estés ansioso, te genera, le estás echando más leña al fuego, ¿no? Exacto. Entonces, cortar por lo sano, ¿no? Es empatizar un poco, ¿no? Me pongo en el lugar del otro. O sea, los dos tenemos parte de verdad. Exacto. Porque está el 6 y está el 9, ¿no? Si lo das Exacto. vuelta en la cámara y lo van a ver, está el 6 y está Ay, el perdón. 9. Ahí está, ¿no? Vamos para a poner que acá la cámara. Igual, Yo veía de apelamos a este la lado imaginación de- y ellos veían de este lado. Claro, pero bueno, para esto, ¿no? Que los dos tienen en parte razón en lo que están percibiendo y sintiendo, ¿no? Exacto. A veces la percepción, nuestra percepción está atravesada por nuestras creencias, ¿sí? Por nuestras vivencias, por cómo nosotros fuimos moldeados y formados. Lo bueno es que nosotros podemos modificar esas creencias. De acuerdo a cómo fue mi contexto, si mi contexto fue muy ansiógeno, de mucho Sí, eso iba miedo, a de decir, mucha ¿no? Tiene que ver, preocupación. no sé, en mi caso, mis padres unos santos, ¿no? Pero bueno, vengo de una familia, los Bolucios somos así tanos, y todo ya y ahora, y no sé si es una cuestión, bueno, una mezcla, ¿no? De cuestiones genéticas y culturales de la formación, ¿no? De la infancia, de los modelos que uno vio, esto. Exacto. No vaya a perder tiempo en un restaurante, porque, o sea, los mozos son casi como un enemigo diabólico, que, no todos, pero... Fíjate, esto que vos dijiste es súper interesante, porque la ansiedad es multicausal. Mirá que se viene estudiando desde 1920 y todavía no se llegó, digamos, a un estudio pleno. Pero la ansiedad es multicausal, tiene una cuestión genética, tiene una cuestión de donde uno puede estar más vulnerable a ser ansioso, ¿sí? Pero también tiene una cuestión ambiental. Claro. Y ese ambiente es lo que más nos moldea. Porque yo puedo tener quizás una vulnerabilidad, pero si tengo un ambiente que me sostiene, que puede decir, bueno, tenemos momentos para estar ansiosos, pero hay momentos para poder disfrutar, pensar, hacer otras cosas. Entonces, si yo vivo en un contexto de mucha ansiedad, de estar todo el tiempo pensando que, y fíjense las palabras que utilizo, todo el tiempo, en la ansiedad tiene esta dicotomía, ¿no? De englobar todo, nada, nunca, siempre, este tipo de cosas. Eso te iba a preguntar, Bren, ya en otra categoría de un trastorno de la ansiedad, ¿no? Porque hasta ahora, bueno, hablamos de personalidades ansiosas o gente O que de tiene modos, una estado. tendencia, sí, o más impaciente, o que se hacen más mala sangre por un restaurante donde no te atiende rápido, una congestión de tránsito o ciertas situaciones, ¿no? Cada uno tiene su detonante de ansiedad. Pero ¿qué pasa cuando ya hay un trastorno, ¿no? O ¿cómo se definiría el trastorno de ansiedad? El trastorno de ansiedad uno se puede dar cuenta cuando dijimos que la ansiedad era adaptativa, que te ayudaba, que te impulsaba a tener una resolución. Por ejemplo, frente a las situaciones que estuvimos viendo, nosotros podemos huir, prepararnos o X. Sí, o estudiar, O ¿no? Que estudiar, sí me o prepararse sirve. previamente para ir a la entrevista de trabajo. Pero cuando eso empieza a ser desadaptativo, me empieza a molestar, empieza a llenarme de cosas en mi mente que no me puedo organizar, que siento que estoy perdiendo el control, que siento que me lleno de incertidumbre, que tengo mucho miedo, que la ansiedad estoy constantemente en tensión. ¿Por qué? Mira, hay algo impresionante que pasa en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos un sistema nervioso autónomo y ahí, esto lo hago cortito, pero para ejemplificarlo. Y tenemos sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Por qué digo esto? Esto tenemos internamente. Entonces, el sistema nervioso simpático es el que se activa cuando estamos en modo defensa o en momentos de ansiedad. El sistema nervioso parasimpático empieza a no tener determinadas funciones. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que todo el cuerpo se prepara para una sola cosa, que es responder a ese momento, ¿sí? Sea real o sea percibido. Y comienzan a desactivarse otros sistemas, como por ejemplo el sistema del sueño,
lo sexual, el sistema digestivo, el inmunológico. Entonces, en ese momento no tengo ganas de comer porque necesito responder a ese estímulo que yo sentí como amenazante. Por eso es que muchas veces empezamos a estar muy tensos y la ansiedad lo que provoca es que estemos, mientras que no equilibremos ese sistema y estemos en modo defensa durante la mayor cantidad del día, estamos en una ansiedad desadaptativa, porque empezamos a estar muy tensos porque el sistema se preparó para eso. Y si yo le coloco alarmas a mi cuerpo, frente a que, voy al trabajo y seguro me llama mi jefe, seguro es para retarme, seguro es para decirme algo que está mal. Es como que lo vivencio todo el tiempo, no llego a pasar todavía, pero lo tengo en mi cabeza y lo voy vivenciando y apaga las funciones, como bien decías, y va empobreciendo la vida. Exacto. ¿No? Porque te va como alejando a nivel social, a nivel familiar. Sí, tal cual. Yo me imagino la ansiedad, si tuviéramos que pensar en alguna metáfora, parábola o imagen, como termitas, ¿no? Esos muchos pensamientos chiquititos que no solo van carcomiendo mi estado de ánimo, mi manera de ser en la vida, sino también van carcomiendo mis relaciones, ¿no? Porque hay que estar con un ansioso, ¿no? O una ansiosa. Esas termitas que puede ser la impaciencia, estas amenazas, o aún la percepción desmedida de las problemáticas, ¿no? La preocupación desmedida, ¿no? ¿Qué pasa cuando un poco el origen de la ansiedad no es tanto la amenaza, sino mi percepción desmedida de esa problemática, ¿no? Exacto. Este ejemplo que vos das como de las termitas es buenísimo, porque en realidad en la cabeza del ansioso, ¿sí?, que ya tiene una ansiedad desmedida, la cabeza se llena de preocupaciones. Una de las características o de los elementos de la ansiedad que no es funcional, que ya no nos ayuda a adaptarnos, es tener preocupación, la preocupación constante. Entonces, desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, está lleno de preocupaciones y lleno de focos atencionales. Entonces, aparece la preocupación de que me levanto, estoy de mal humor y ya me preocupa el tráfico, y ya me preocupa mi jefe, y ya me preocupa cómo llego, y ya me preocupa si toco algo, y si no me puse alcohol, y ya me preocupo. Y empiezan las preocupaciones, no solo las actuales, sino sobre todo las futuras. Recuerden que la ansiedad nos acelera. Entonces nuestra cabeza se llena de un montón de cosas y parecen esas termitas. Aparece la preocupación excesiva. Me preocupo por mucha cantidad de cosas en el día. ¿Y para qué está la preocupación? La preocupación está para que podamos buscar una salida a una situación problemática. O sea, es para buscar una salida a una situación problemática. Entonces, la preocupación normal o esperable es, tengo una preocupación, busco una salida. Sí, que se transforme en ocupación, por eso es preocupación, digamos. Exacto. Es lo que viene previo, la fuerza motora que me impulsa para accionar. A accionar, no a paralizarme, ¿no? Tal cual. Entonces, me preocupo y me ocupo. Entonces, en teoría, ya se va la preocupación. Ahora, en las personas con ansiedad que no es adaptativa, esa preocupación es constante. Claro. Y cuando resuelve algo, se va a preocupar por otra cosa. Y a veces le cuesta resolver a esas personas, sí, ¿no? Porque no es que resuelve tan rápido, ¿no? Por eso no resuelven, claro, se va también empobreciendo en eso, ¿no? En el poder accionar o resolver. Exacto. No resuelven, por lo general, porque la resolución está en la mente y no llegan a la acción. Claro. Aunque están acelerados, aunque están alterados, aunque están tensionados, van haciendo un poco de cada cosa y no llegan a esto de frenar, atender a esto, precisamente por esto de lo multifocal y un solo foco de atención. Fíjense lo que estoy diciendo, multifocal porque tengo un montón de problemas en mi cabeza, ¿sí? Pero los problemas se enfocan, ¿se acuerdan que dijimos? A lo más negativo, a lo que me va a generar una amenaza. Y la frase de la mayoría de los ansiosos es, ¿y si no puedo? ¿Y si no llego? ¿Y si
me pasa algo. Me y hace si me acordar enfermo. a una chica que, para ejemplificar un poco lo que está diciendo, ¿no? Que ella me decía que tenía que resolver una situación con una amiga, porque esta amiga le había hablado mal, eso le había tenido mucha angustia, una amiga de toda la vida, y era impresionante las 800.000 conversaciones que se hizo, pero ya habían pasado 2-3 meses y no podía concretar ese encuentro. Exacto. No porque la amiga no quisiese, sino porque, en esto que vos decías, pero era el agotamiento de charlarlo una y otra, pero no desde un lado positivo, de me preparo, cómo afrontar una conversación, sino todo lo contrario, todas las cosas aún negativas que le decía esta persona que nunca se había juntado. Sucedió que lo pudo lograr y nada que ver. Nada que ver. Eso es esas son las termitas que vos decías recién. La cabeza se llena de preocupación excesiva con un montón de cosas y me cuesta resolver. Entonces, ¿qué empiezo a tener? La percepción de que no puedo resolver, aparece la frustración, aparecen cuando empiezo a decir, ¿y si me pasa tal cosa? A lo futuro, me lleva a lo futuro. Y empiezo a hacer un montón de escenarios futuros. Y más con escenarios como los nuestros de incertidumbre. Sí. Todo futuro. Entonces, lo loco es que, no es loco, pero la realidad es que cuando estamos en el presente, nuestra cabeza está pensando un montón de cosas del futuro y opciones del futuro, y si no pasa, y si pasa, y si no puedo, y si no llego, porque la mayoría de las veces es con un tinte negativo, ¿sí? Estoy pensando en el futuro, pero la ansiedad se activa en el presente. Sí. Y la necesidad de tener todo ya resuelto, ¿no? En esos escenarios futuros. Me acuerdo un mensaje que predicó el pastor Carlos referido a este tema, que él hablaba del estoqueo, ¿no? Del estoquearse, de tener todo ya acumulado y listo. Y la contraparte de eso, la enseñanza de Jesús, la mejor enseñanza antiestrés y antiansiedad, donde Jesús dice, bueno, miren la naturaleza, los pájaros, basta cada día su propio afán. Si el Padre viste a los lirios del campo, se alimenta a las aves del cielo, y poder vivir un día a la vez, ¿no? Sin preocuparme, sino ocuparme de lo que puedo ocuparme hoy, ahora, sabiendo que, ¿no? Dios ya tiene el futuro, la provisión, el alimento, el vestido, cualquier necesidad que aquel que no tiene a Dios o no confía en Dios necesita. Asegurarse su futuro, estar estoqueado en lo económico, ya tener asegurado un panorama por lo menos de acá a fin de año. Y bueno, obviamente este escenario incierto en el que estamos viviendo tiró todo por la borda y provocó que la ansiedad esté tan exacerbada en tantas personas, ¿no? Pero qué importante esto, un día a la vez, ¿no? Basta cada día su propio afán, porque afanes hay, de nuevo. La ansiedad sana, normal, el preocuparme, el estar atento, el resolver esto, tengo que cubrir esto, pagar una boleta, un problema con los hijos, pero estando en el momento presente, ¿no? Exacto. No vivir en el pasado ni... Sí, es como que el presente... adelantar el futuro. Claro, como que terminás no viviendo el presente, porque no podés disfrutar de las pequeñas cosas que te da el día a día. Y esto que decía él no significa que uno no puede proyectar el futuro, no hay que aclararlo. Justo iba a decir esto, ¿no? Ahí aclara esto, ¿no? Iba a aclarar eso. No implica que nosotros no proyectemos a mediano o largo plazo, eso no es esto, ¿sí? Uno puede proyectar. El punto es no estar pensando en todos los escenarios posibles, todo negativo, porque si no lo que yo estoy ya viviendo hoy es el escenario totalmente negativo de lo que viene. Claro. Y esto que vos decías es muy cierto, no poder conectarse con el presente y con el disfrute. Entonces, yo estoy pensando en el futuro, pero vivencio hoy ese malestar. Yo me tensiono hoy, estoy contracturada hoy, me angustio hoy, intento controlar frente a la incertidumbre, controlar más, controlar cosas en mi familia, controlar a las personas, o sea, cuidado con esto, cuidado con aquello, infundo miedo. Entonces, en lugar de ocuparme del hoy, y como vos decís, la palabra dice, cada día tiene su propia preocupación. Entonces, hoy necesito poner foco en la preocupación de hoy para darle una ocupación y poder resolver ese tema.
Cuando yo no puedo resolver ese tema por esta cuestión de la ansiedad que no es funcional, entonces me empiezo a llenar y entro como en una maraña, se hace como esa cantidad de termitas en mi cabeza y la sensación y la percepción es que no puedo hacer, no puedo concretar, estoy siempre irritable, estoy siempre, fíjense el siempre, el nunca. Claro. Sí, sí. Sí, y afecta. Y aprender a disfrutar el viaje, ¿no? Entender los procesos, los tiempos de Dios, las etapas de la vida. Creo que eso es fundamental, más allá de las cuestiones puntuales, cotidianas, como los ejemplos que poníamos recién, ¿no? Hoy hay una influencia cultural tan fuerte, bueno, ni que hablar en grandes ciudades como Buenos Aires, donde el ritmo de vida es acelerado y estamos todos a 20.000 por hora, pero también esta cultura de la inmediatez, ¿no? Y la tiranía de la inmediatez, ¿no? Que uno lo ve tanto en las nuevas generaciones, todo tiene que ser fácil y ya, no puedo aguantarme para ver el capítulo de la serie y ya me meto la maratón, ¿no? Y uno le cuenta a los chicos que antes esperábamos una semana para ver el próximo capítulo, ¿no? Todo tiene que ser rápido, el delivery, y toda esa presión cultural que nos impide disfrutar de los procesos, ¿no? De que hay cosas que requieren maduración, tiempo, los tiempos de Dios, el llamado de Dios, el propósito, como que vivimos en un mundo que genera un caldo de cultivo para la ansiedad y no es de extrañarse que haya tanta gente ansiosa, ¿no? Y algo, perdón, para sumar a lo de, porque a veces uno piensa, bueno, tengo que disfrutar, la ansiedad buena, pero la ansiedad buena no significa que a veces no trae malestar, ¿no? Como por ejemplo, tengo que estudiar para un examen, me empiezo a sentir ansioso y no me gusta esa sensación, pero no significa que sea mala, sino que a veces hay que también, en esta cultura de todo ya, de que no me puedo sentir mal, de que todo tiene que ser disfrutes de un lado espectacular y que la vida no es así, a veces ese malestar hay que bancárselo y hacer las cosas igualmente, ¿no? Con esto, porque es lo que me activa desde mirada de la ansiedad, ¿no? Me activa a poder desarrollar lo que tengo que hacer. Así que está bueno también saberlo, porque a veces uno dice, pero me siento mal porque sé que tengo que estudiar. Y está bien, porque tenés que ir a estudiar. Exacto. O sea, tenés que ir a hacerlo, ¿no? Es muy bueno esto que estás diciendo, porque está esto de manera cultural, no querer encontrarse con lo displacentero. Siento miedo o tengo una emoción que me genera displacer, ¿sí? Y entonces lo que quiero hacer es huir, evitar esa situación. Y cuanto nosotros más evitamos las situaciones, más grandes se hacen y más difícil después se nos hace poder acercarnos a eso que tememos. Entonces, sí, y más ansiedad me genera, ¿no? Porque a veces la fuente de la ansiedad es eso irresuelto que no quiero encarar, y me genera carga, temor. Por eso es importante esto, la preocupación es justamente el motor o el empuje a ocuparme, ¿no? Exacto. Y meter mano ahí lo que tengo que meter, ¿no? Nos pasan tareas cotidianas, ¿no? Tengo que preparar un discurso o algo del trabajo y como que lo voy pateando porque es un tema importante y hay un autor que me encanta que habla de gestión de tiempo y demás, dice, tráguese ese sapo, ¿no? Claro. ¿Qué significa? Haga eso que lo estresa, que lo preocupa tanto, aunque sea la tarea más engorrosa del día, hacela primero para sacártela de encima porque a veces al revés, ¿no? Hacemos las cosas más fáciles primero y mientras tanto vamos acumulando ansiedad porque tenemos ese pendiente ahí irresuelto. Exacto. ¿No? Me parece que ese es un tip importante para manejar la ansiedad, ¿no? Hacerlo lo más engorroso, lo más difícil primero, ¿no? Sí, bueno, esto tanto para la preocupación como que para la ansiedad también, la organización y la distribución del tiempo es fundamental. Por esto que les decía hace un rato, que el ansioso tiende a no poder organizarse porque tiene tantos focos que no termina siendo, o tiene la sensación de que hizo un poquito de cada cosa y no resolvió. Entonces, la organización del tiempo es fundamental y ordenarse, ordenar qué es prioridad, qué es urgente, qué necesito hoy, qué puede esperar. Entonces, lo que puede esperar no lo hago hoy y no me lleno de cosas. Claro. Porque ahí es donde la ansiedad, el miedo, aparece la percepción de que no voy a llegar, empiezo a tener miedo que no voy a cumplir y empieza a desencadenarse esa situación de nervios, de estrés, de agitación,
y no termino haciendo lo que necesito hacer. Entonces esto es clave, ¿sí? Poder ordenar, organizarse. Otra cosa que es clave es empezar a conocernos, frente a qué cosas yo me activo, frente a qué cosas a mí me genera ansiedad, miedos, o qué cosas me generan preocupaciones excesivas. La preocupación excesiva nosotros nos podemos dar cuenta cuando dura mucho tiempo, cuando la intensidad es que está, ¿sí? Y que aparece este pensamiento rumiante, improductivo, que pienso, pero no puedo llevar a cabo. Entonces, empezar a conocernos y darnos cuenta frente a qué cosas me dispara la ansiedad o me activo. Entonces, una vez que yo ya sé eso, yo digo, bueno, frente a esto yo ya sé que por lo general aparecen determinadas cosas en mí. Bueno, ¿es tan así? Me genera tanto miedo, mi percepción sobre eso, ¿es real? Sí, es como traer verdad, ¿no? Es como traer verdad. Es como dice la Biblia, me encanta en Filipenses, creo que es 4:18, en esto pensad, ¿no? Cuando nos da como una respuesta en esto, en lo bueno, en lo que tiene virtud alguna, en lo agradable, y a veces no lo podemos llevar eso por ahí a un tema como este, ¿no? Decir, bueno, en esto pensad, a ver, ¿tiene virtud esto? ¿Está bueno? Y ahí podés enfocar con la verdad de Dios, aún con realidades, ¿no? Que sí, ok, sí es verdad, tengo una enfermedad, esto es real, ¿no? Sí, pero sí. desde ahí uno puede decir, bueno, puedo tomar este camino, puedo tomar este otro camino. Nosotros como cristianos tenemos ese recurso. La Biblia dice, cuiden la mente porque da vida, porque es vida. Y en la referencia de ese pasaje dice que ahí están los pensamientos y las decisiones. Entonces, necesito cuidar esos pensamientos. ¿Qué estoy pensando? ¿De qué manera estoy pensando? Me estoy focalizando en todo lo negativo, en todo lo que no puedo, en todo lo que me abruma, en todo lo que temo. Pero, ¿qué dice Dios de eso? Porque cuando la palabra dice, de acuerdo a cómo pensamos, vamos a vivir, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy pensando? ¿Cómo estoy gestionando este proceso del pensar? ¿Y cómo puedo modificarlo? ¿Sí? ¿Cómo podemos modificar nuestros propios pensamientos? Primero, darnos cuenta de qué estamos pensando. Somos más totalitarios, generalizamos, tenemos más pensamientos negativos. Entonces, empezar, ¿qué dice Dios de esto? Mi pensamiento es este, ¿qué dice la palabra de esto? Y lo confrontamos. Me aparece un miedo de terror, ¿y qué dice la palabra sobre el miedo? Frente al amor o el amor de Dios, ese amor quita el temor. ¿Por qué? Porque me siento seguro, porque la ansiedad genera inseguridad, entonces ese amor me da seguridad. Y fíjense cómo, creo que Jesús fue el psicólogo por excelencia. Esto dice, no estén en ansiosa inquietud. Fíjense la definición de ansiedad, inquietud, agitación. Claro. No estén en ansiosa inquietud. ¿Sí? Entonces, cuando esto aparece, decir, ¿cuáles son los focos que me están generando esta inquietud? ¿Qué estoy pensando? Entendamos que en realidad lo que genera la ansiedad es mi percepción de que algo es peligroso. Mi percepción se basa en relación a los pensamientos. Entonces, ¿cómo están esos pensamientos? ¿Sí? Ahí, Bren, una pregunta, recién hablabas de la importancia de conocernos, ¿no? Y el cuerpo nos da alarmas de la ansiedad, ¿no? Porque de nuevo, esto no es un problema solo psíquico, es un problema integral, ¿no? Involucra todo nuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, y así como involucra la totalidad del ser, tiene que atacarse o abordarse desde esa mirada holística, ¿no? Desde lo espiritual, obviamente, saciándonos en Dios, llenándonos de su amor que echa fuera todo temor, desde lo psicológico también, trabajando en nuestros pensamientos, identificando, esto, qué es lo que me genera ansiedad, pero también desde lo físico, ¿no? O de cuestiones bien prácticas. Otra vez en un mensaje compartía que lo que a mí me ayuda mucho cuando me siento ansioso es conectarme con la naturaleza, será porque me gusta lo natural y no sé, mirar un río, me conecta al ritmo de Dios que no tiene ningún apuro y que fluye, ¿no? Y aún desde cuestiones físicas, ¿no? Cómo trabajarlo ahora que está tan de moda, el mindfulness y el relajarse. Hay cuestiones que uno puede trabajar desde un plano no solo espiritual, que es lo básico, lo fundamental, lo psicológico también, pero
desde lo físico para manejar la ansiedad, la tensión? Sí. ¿Cómo se puede trabajar? Lo primero que es fundamental es la respiración. Esto que uno dice, la respiración, me vas a decir, la respiración, ¿por qué? Porque se acuerdan que dijimos que la ansiedad lo que provoca fisiológicamente es que nos alteremos, es que haya una agitación a nivel, el cuerpo se prepara para eso. Entonces hay pulsaciones que están altas. Lo que hace la respiración es regula, empieza a bajar, a regular nuestro sistema. Entonces, y otra cosa, que la ansiedad, recuerden lo que dijimos, que focaliza las cuestiones más negativas, de donde viene ese disparador de peligro o lo que fuere. Y entonces lo que nosotros podemos hacer es, cuando nos focalizamos en la respiración, entonces estamos poniendo foco no en eso otro, sino en lo que estamos haciendo ahora. No en lo que me puede generar miedo, sino en lo que hago ahora. Respirar. Respirar no de manera así porque nos podemos hiperventilar, pero hacer una respiración costodiafragmática, poner todo el foco del aire en nuestro diafragma. A veces se estila contar hasta 6, incorporar la respiración, contar hasta 6, sostenerla y después exhalar hasta que el cuerpo empiece a sentirse en una especie de relajación, ¿sí? Si sigo alterado, recuerden que el foco de atención se va donde está la alteración, donde está el foco del problema. Entonces, esto es importante, la respiración, conectarnos con cosas que nos gustan. Fíjense que la ansiedad lo que hace es que nos lleva a lugares de preocupación, de incertidumbre, ¿sí? de estar alterados. Poder conectarnos con cosas que nos pasan, con cosas buenas. Digamos, ir a caminar, ir a ver caminar, la naturaleza, un parque, a ver hablar el por río. teléfono con una amiga, bueno, por teléfono, miren lo que hice. Ya se nota la edad que tengo. Hablar por teléfono. Conectarse con alguna amiga. Sí, el deporte también. Dicen El que deporte. es una manera bien Sí, sana de la canalizar sal, el deporte el es genial, estrés, claro. y- Pero fundamentalmente, si la ansiedad aparece en nuestro pensamiento, empezar a decir, bueno, pará. Nosotros tenemos lo que se llama el fruto del espíritu, y está que el dominio propio. La ansiedad se ve como algo invasivo, se siente en el cuerpo como algo invasivo, algo como incontrolable. Más fuerte que yo. incontrolable. Sí. Pero en realidad tenemos la capacidad de controlarlo. No vamos a controlar el primer pensamiento inicial quizás, pero podemos controlar y trabajar sobre la interpretación que sigue después. Tengo que Hacer tengo que matar chiquito. la primer termita antes de que vengan. Antes de que vengan. El Y ahí- enjambre de termitas. Es como confrontar ese pensamiento que le llamamos intrusivo, Exacto. ¿no? Que ese pensamiento se mete en nuestra mente. No es que, porque a veces nos dicen, deja de pensar en eso, pero no es que lo quiero pensar, o sea, me vino ese pensamiento, ¿no? Entonces, esta otra parte que dice Bren es como que le traes un pensamiento de verdad a ese pensamiento que no es de verdad, ¿no? Exacto. Y esto no es no preocuparnos, vivir, no sé. No, nos vamos a preocupar por las cosas cotidianas. Sí, y es sano porque acuérdense que le damos una resolución, pero esto de estar constantemente con esto nos lleva todo el foco y nosotros aparecen los sesgos, ¿viste? Nosotros tenemos un día completo, ¿no? Donde por ahí arrancaron con la autopista que estaba media congestionada, pero después tuvieron un momento lindo que se fueron a comer, ponerle que en ese momento te atendieron rápido, lo disfrutaron. Esperemos, congestión, más tardanza puede llegar a ser Lo una disfrutamos, bomba. Pero mejoraste después Mejoré, de esta mejoré. charla. Lo disfrutamos y después aparecieron 2 o 3 cosas que quizás nos generaron una especie de malestar. Para el ansioso se va a focalizar no en el disfrute, sino en lo que estuvo mal. Claro. Una de las cosas es poder decirnos, pará, frena, pará, Sí. Bren, pará, vale, Seba, uno a sí mismo. Son los autodiálogos Sí, sí. sanos y positivos, ¿no? De decir, bueno, pará, todo estuvo mal, Claro, todo la mi día palabra, estuvo todo, mal. Ahí está otra vez. nada. No, sí me pasó esto, pero después pasó esto y esto está buenísimo. Conectarme con eso. Porque eso lo que me va a hacer es que pueda tener una visión real del día. No estuvo todo mal, no siempre está mal, sino que me conecta con las cosas que son agradables, con las cosas buenas, con las cosas del disfrute. El ansioso por lo general no disfruta por esta cuestión de tener esa creencia. Si disfruto, pierdo tiempo. Entonces, por eso la creencia es muy importante. No, acá, ahora, que estoy en el auto. ¿Qué pasa si llego un poquito más tarde?
aviso. ¿Qué pasa si hay un corte? Bueno, o salgo un rato antes para evitar ese y me conecto con, en el ejemplo que vos dijiste, me conecto con Vale. Si ella tiene ganas de eso, entonces yo cedo un poco y puedo tomarlo de ella, y ella lo mismo. Bueno, no te voy a estar diciendo, deja de pensar, porque no vas a poder dejar de pensar. Sí. Todo lo que nosotros dijimos, no quiero sentir, más vamos a sentir. No quiero pensar, más vamos a pensar. Entonces, poder darnos cuenta que sí va a venir un pensamiento que puede ser más ansiógeno, que me pueda llevar a un lugar que no me guste, pero tengo el dominio propio. Yo comparo el dominio propio con la regulación emocional. Tengo la posibilidad de frenar. Tengo ese recurso. Y si siento que no lo tengo, empiezo a ver, ¿lo pude hacer en algún momento? En algún momento tuve ganas de hacer algo y me frené, entonces el recurso está. Sí, cuando siento también que no lo tengo, qué bueno tener a un otro que sí lo tiene, ¿no? Ahí recién un poco hablábamos, bueno, cómo manejar la ansiedad en mí, pero qué pasa cuando la tengo que manejar dentro de mi entorno familiar, ¿no? No sé, en nuestra casa somos 5. Rara vez estamos los 5 ansiosos, ahí sí explotaría todo, volaría todo por el aire, pero bueno, qué bueno que, no sé, si hay 1 o 2 ansiosos o los otros 3 por ahí están bien, no sé, o ella tuvo un mal día y yo no tuve un buen día y estoy ahí para contenerla. Bueno, cómo ayudar en ese entorno a bajar la temperatura del otro, a deselectrificarlo, ¿no? Claro, no, digo, y ahí aceptar, porque si estamos al lado de la ansiedad adaptativa, por ahí, no sé, tenés los 3 con exámenes, ¿no? Y va a haber una ansiedad en la casa, sí. Entonces vos por eso, no, tiene que parar esa ansiedad. Y no, esa ansiedad está buena, porque con esa ansiedad van a estudiar eso. Entonces también poder entender esto. La cuestión es cuando es desadaptativa, ¿no? De buscar ayuda, porque muchas veces, esto que tan claro lo estás diciendo, Bren, pero mucha gente por ahí que está escuchando es la primera vez que lo escucha y es su normalidad, ¿no? Y dice, bueno, yo soy así, yo soy ansioso cero porque en mi casa nunca nadie se bancó a esperar para comer, ¿no? Y ahí entra, bueno, ya tuvimos la escuela de familia de la semana pasada con Olga Sofoli, ¿no? Que a veces en esta ansia, cuando uno detecta ese pensamiento, tiene que ver con estas creencias, pero son creencias que hay que cortarlas, ¿no? Que son anteriores y hay que cambiarlas porque no nos sirvieron ni para las generaciones anteriores y no nos van a servir para adelante, ¿no? Entonces está bueno también que a veces la ansiedad, esta desadaptativa, puede ser un mecanismo o puede ser una oportunidad para como desandar este camino que venían dando y tener una oportunidad de aprender una nueva creencia que me va a llevar a solamente tener la ansiedad buena, ¿no? Y la otra como de a poquito ir bajándola. Es tal cual lo que estás diciendo. Necesitamos darnos cuenta, esto que decía hace un ratito, del dominio propio, de la regulación emocional, que aunque la ansiedad parece que me lleva puesta, ¿no? Que no me puedo organizar, que no puedo hacer un montón de cosas por todo lo que hablamos hace un rato, tenemos la capacidad de regularnos. Y si no empezamos a trabajar, eso se trabaja perfectamente, ¿sí? Se trabaja en el hacer. Un día no me va a salir, un día dije, puedo estar perfecto y decir, bueno, hoy pude, y al otro día no poder. Pero en el ir haciendo, en el ir trabajando, en el ir conociéndonos y decir, no, acá si yo sigo sosteniendo la preocupación es porque estoy sosteniendo el pensamiento, esa catarata de pensamientos que vinieron después. El primero no lo voy a negar, está, pero después la interpretación y todo lo que viene después sí queda a mi cargo. Ya no tiene que ver con mi herencia, no tiene que ver con papá, mamá y el contexto. Exacto. Porque hoy soy yo que tengo la capacidad de revertir esta situación. Tengo la capacidad de trabajar y decir, hasta acá me acompañaron un montón de cosas positivas, pero también hasta acá me acompañaron un montón de cosas que puedo llegar a modificar y trabajar. Esto se trabaja y se trabaja con unos resultados impresionantes. Esto se trabaja. Entonces, la importancia de pedir ayuda y la importancia de empezar a aceptar esto que me pasa, ¿no? Y empezar a decir, bueno, sí se puedo llegar a tener regulación sobre esto. Sí, no resignarme a que voy a tener que vivir así toda la vida, ¿no? Exacto. Los ansiosos tenemos esperanza. Claro que sí. Bueno, se nos voló la hora, Bren, podríamos hablar un montón más acerca de este tema, pero bueno, un privilegio, un honor, un lujo haberte tenido hoy acá, excelente profesional, especializada en el tema, así que bueno, acá cuenten con la ayuda tanto de Brenda como bueno, de todo el consultorio pastoral de la iglesia, como siempre decimos, para
trabajar estos temas. Quizás uno de los temas más álgidos y que más han recrudecido lamentablemente en este tiempo. No hablamos, perdón, que ya lo hablaremos en otra ocasión, de lo que son los ataques de pánico, las fobias, Uy, ¿no? sí, que se puede hablar. todo tiene que ver con la ansiedad. No nos quisimos detener en esta escuela porque es tan amplio, pero para que sepan que todo en un punto puede ser solucionado. Sí, ya sea ¿no? que lo estemos padeciendo nosotros, alguien en nuestra familia, tantos chicos, adolescentes en este tiempo con problemas de ansiedad, de pánico, de fobias. En el Señor, con su poder y con los recursos terapéuticos valiosísimos que puso en casa, hay esperanza para superar cualquiera de estos problemas. Para eso estamos como iglesia, y por eso también abrimos el corazón. Exacto. Porque no somos acá el club de los perfectos, como siempre decimos, somos ahí todos pacientes. Estamos trabajando. En recuperación y lidiando con estos temas, pero bueno. Entendemos que esta casa, la casa del Padre, y cada casa, cada hogar, es un lugar de restauración, de sanidad, de paz, ¿sí? Donde tenemos en el Señor todos los recursos para atravesar este tiempo con éxito, ¿sí? Así que bueno, gracias de nuevo, Bren, te amamos, te bendecimos, a vos, a Cristian, a toda la familia. Y bueno, nos vemos el próximo jueves en un nuevo encuentro de la Escuela de Familia. Chao.